Querido suscriptor, hace ya un tiempo publiqué una guía completa del Warframe Necros, donde además de explicar cada una de sus habilidades, mencioné 3 builds, una para el early game con mods comunes, otra para el mid game con mods un poco más raros y la última para un late game con base en el shield gating, aunque por desgracia, a las pocas semanas de publicado el video, el juego actualizaría dicha mecánica, lo cual afectaría un poco la build de late game. Es por esto que hoy por fin presento las 3 builds más meta que pude hacer para Necros en este 2024, cada una bastante diferente de la otra. Cabe aclarar que solo me centraré en explicar las builds. Si quieres entender el cómo funciona el Warframe en cuanto a sus habilidades, puedes ver el video que te dejaré en la descripción. Recuerdo que en ese video lancé mi primer meta de likes, así que por nostalgia lanzaré una nueva meta. Probemos solo con 100 likes para ver si superamos a la anterior. Una vez dicho esto, doy inicio al espectáculo. Las 3 builds presentadas en este video toman base en aprovechar el arma cuerpo a cuerpo llamada Ripcast, de la cual ya hablé a detalle en el primer video de Necros, el cual te recomiendo mirar, pero en resumen, en específico se usan por su mod de aumento de arma llamado Acero Verdadero de Ripcast Amalgama, el cual suma un 100% de probabilidad de desmembrar a los enemigos con todas las armas equipadas, e incluso afecta algunas habilidades, así que ten presente esta información. La primer build se centra en ataques pesados, por lo cual lleva como habilidad el Minto Avance Furioso de Kullervo, para ahorrarme el usar mods de probabilidad crítica. En este caso, utilicé los aumentos de la segunda, tercera y cuarta habilidad de Necros. El aumento de Aterrorizar aporta control al ralentizar a los enemigos. El aumento de Profanar aporta autosuficiencia para mantener esa bonificación de recursos extra. Y por último, el aumento de Sombras de los Muertos aporta mucha supervivencia redirigiendo hasta un 90% del daño entrante a sus sombras, permitiendo el prescindir de mods de supervivencia, aunque aún así lleve guardia ondulante para más comodidad, aunque lo puedes sustituir por desviación rápida si quieres favorecer un poco más el shield gating. La build como tal no necesita de beneficiar una característica específica, ya que la estrategia es muy simple y bastante útil. Lo único importante es alcanzar al menos un 180% de fuerza de habilidad para asegurar en reducir por completo las armaduras con la segunda habilidad y llegar a los críticos rojos con la habilidad del Minto. La escuela de enfoque que puedes llevar es Bazarín para hacerte invulnerable con onda protectora si lo llegas a requerir. En cuanto al armamento que usé para acompañar a Necros, únicamente llevé en el arma secundaria la Epitaph, con una build de estados, con daño viral, radiación y electricidad para aumentar el daño conseguido con los ataques pesados en la Ripcast. Aclaro que el arcano de la Epitaph no es tan importante, puedes usar el que gustes, en mi caso utilicé voltaje conjunto por el multidisparo. En cuanto a las Ripcast, obviamente van con una build de ataques pesados, aunque este es un tanto peculiar, ya que es una build con solo daño de toxina. El mod sobrecarga de condición para que tenga sentido el aplicar diversos estados con la Epitaph, y el mod de daño de facción contra la que juegues. Además de como último agregado, utilicé el arcano duplicado cuerpo a cuerpo, que literalmente duplica el daño al tenerlo en rango máximo. En mi caso, esta semana me salió el primero en las Netraceldas, así que pues ni en rango 1 lo tengo, pero si lo consigues llevar a su rango máximo, lograrás hacer entre 15 y 12 millones de daño en cada ataque pesado que lances. En mi caso, el promedio que saco es de 2 millones sin que se active el arcano, pero tú puedes sacar el doble solo con suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, para que nunca te pierdas de tan interesantes videos sobre nigromantes espaciales, privilegiados y heteropatriarcales. Volviendo al tema, para que notes la diferencia entre el llevar o no llevar estos mods, el daño que sale sin llevar sobrecarga de condición es entre los 100 y 200.000 de daño en promedio. Cuando se activa el arcano, el daño aumenta hasta un poco más de 1.5 millones. Por otro lado, llevando sobrecarga de condición, pero quitando el mod de daño de facción, el daño promedio va de 1 a 1.5 millones, aumentando hasta los 6.3 millones cuando el arcano se activa. En resumen, jugar sin poner estados y sin
sin llevar sobrecarga de condición, hace perder más de 1.5 millones de daño. Al jugar sin el mod de daño de facción, se pierde solo medio millón de daño. Claro, esto hablando de no llevar el arcano, ya que cuando se activa el arcano la pérdida de daño es mucho mayor, se pierden bastantes millones de daño. Aclaro que las pruebas al quitar los mods, la casilla quedó vacía, por lo cual el daño obtenido se puede aumentar un poco más al colocar otro mod, o aumentar el alcance del ataque para afectar a más enemigos con un solo golpe. El gameplay con este Necros es muy simple, pero muy efectivo. Aplicas estados con la Epitaph, eliminas armaduras con Aterrorizar y atacas con Avance Furioso. Pasando a la segunda build, Aumentos, probé algo más tranquilo, algo no tan agresivo como la primera, pero que siga siendo útil en niveles altos y además, ¿por qué no?, mejore la ya buena capacidad de Necros de ser el granjero perfecto. Para esta build, la habilidad del minto que usé es Petrificar de Atlas, que con su aumento Mirada Mineral, alcancé un 49% de probabilidad de un botín extra en los enemigos petrificados por la habilidad, lo cual es independiente a la habilidad Profanar de Necros, consiguiendo con esto multiplicar una vez más la posibilidad de recibir más botín, ya que recuerda que Profanar afecta a cada pedazo desmembrado de los enemigos derrotados, por lo cual solo con usar las Ripcas y el mod Acero Verdadero de Ripcas Amalgama ya se están duplicando las probabilidades. Sumando la habilidad de Atlas se vuelve a aumentar esas probabilidades aún más. Esta build podría decirse que es una build de aumentos, ya que como ves en pantalla, utilicé 4 mods de aumento, dejando toda la supervivencia a Escudo de Sombras, Terror Insidioso y Redirección Prime. Tiene como única mejora a Rabia Ciega para alcanzar la fuerza de habilidad que necesitan Escudo de Sombras y Petrificar. Como escuela de enfoque, puedes usar Naramon, que vendrá bien para la duración del contador de combo. En cuanto al arsenal, aunque es el mismo, me refiero a la Epitaph y a las Ripcas, las builds de estas sí cambian por completo. En el caso de la Epitaph, usé una build con daño magnético, radiación y calor, además de destreza secundaria como arcano, principalmente porque en este caso la build de las Ripcas será de contador de combo, por lo cual esos 7.5 segundos más de la duración del combo irán bastante bien. En cuanto a las Ripcas, su build es una de contador de combo. El mod Tenokai es opcional, no es indispensable, aunque sí es un daño que puede ayudar. Lo más importante es el arcano llamado Vórtice Cuerpo a Cuerpo, que permite juntar a los enemigos al derrotar a alguno afectado por el estado magnético, el cual puedes aplicar con la Epitaph. Puedes llevar el Cabades Meta para potenciar más tu obtención de botín extra. Es importante aclarar que los enemigos petrificados no se pueden desmembrar normalmente, pero tampoco es mucho problema, ya que solo es cuestión de petrificar una parte de todos los enemigos que vas derrotando, permitiendo que Profanar y las Ripcas sean la fuente de obtención de botín extra principal. La habilidad de petrificar es más como un complemento. El gameplay es similar al anterior, pero con ataques normales. Pones estados con la Epitaph, quitas armaduras con Aterrorizar y limpias el mapa con la Ripcas. Por último, te presento la build Nuke más agresiva que le pude hacer al buen Necros, siendo la más diferente de todas, que permite limpiar el mapa en segundos. Para lograr tal hazaña, llevé como habilidad el minto Desgarre Térmico de Gauss, en específico solo haré daño de calor, debido a que el daño de la habilidad escala mientras más instancias de calor tenga el enemigo, por lo cual la estrategia consiste en llenar a los enemigos de muchas instancias de calor con el arma secundaria y con la misma habilidad, para que llegado el punto, la habilidad desaparezca a todos los enemigos. Es por esto que Desgarre Térmico será la principal fuente de daño, por lo cual la build se centra en mucho rango y daño de habilidad. Como factores cruciales tenemos el mod de Vitalidad Araconte, para duplicar las instancias de calor que aplicamos al usar la habilidad de Gauss, y el arcano Teorema de Contagio, que ayuda con la misma tarea. A decir verdad, este arcano es muy particular, y aunque al realizar el guión intenté explicarlo de manera sencilla, escribí mucho texto que al final me confundí hasta a mí, por lo cual lo resumiré de la manera más simple. Para activarlo se necesita llevar un arma Kid Boon con un arcano residual
residual. Para el caso llevé forúnculos residuales, porque me ayuda para esparcir instancias de calor a muchos enemigos de manera simultánea y potenciar al daño de desgarre térmico. En un futuro espero hacerle un video dedicado a estos arcanos, ya que han quedado en el olvido. Como escuela de enfoque pueden llevar Basarín para la supervivencia con onda protectora, o un Nayru para quitar la armadura de los acólitos si llevan a este Necros al camino de acero, que es el único enemigo que le puede dar un poco de problemas, debido a que no se le pueden acumular los estados. La Kitgun que usé no es la más adecuada, pero me va bastante bien. Las partes que usé para construirla las miras en pantalla. La build es una de estados, con daño corrosivo y calor, además del arcano llamarada de Cascadia. En cuanto a las Ripcast, solo con que lleves un mod de aumento me sirve, ya que prácticamente no las uso, pero le hice una build tradicional de ataques pesados por si lo llego a necesitar. Puedes llevar a Nautilus como compañero para juntar a los enemigos y atacar más cómodamente. El gameplay final consiste en llenar a los enemigos con instancias de calor con la Kitgun y spameando la habilidad desgarre térmico. Al alcanzar las instancias necesarias, los enemigos desaparecerán para siempre sin afectar el farmeo doble de despojar, gracias a que el mod de la Ripcast sí afecta esta habilidad. Coméntame con cuál de estas tres maneras diferentes de jugar con Necros te quedas, o si conoces alguna otra que sea divertida, compártela con la comunidad en los comentarios de este video. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí el realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para ser parte de cada video literalmente. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk 999 se despide. Bye.